de que os seáis culpables, y más tampoco trata de excusarse. Y tus cofrades, y todos los que me escucháis, echáis balones fuera, siempre tenéis alguna excusa para callar vuestra conciencia. Todos y cada uno de los que estamos aquí tiene una cruz, y cada cruz es diferente. Cada cruz en el mundo está diseñada, hecha a la medida, y especialmente para cada uno de nosotros. Por eso decimos tantas veces aquello de cuánto pesa nuestra cruz. Queremos creer que las cruces de los demás son más ligeras, y nos olvidamos de que la única razón por la cual nuestra cruz es pesada es porque es la nuestra propia. Jesús no enseñó su cruz, fue hecha para Él. De ese modo, la tuya está diseñada por las circunstancias de tu vida y por tus rutinas diarias. Por eso es que te queda tan a la medida. Las cruces no están hechas en serie. Por lo tanto, hay tantas cruces como personas. Jesús sufre más que vosotros. Pero hoy os invito a que descubráis el rostro de Jesús. ¿Lo veis? Es un rostro sin rabia. Dejad que vuestra mirada contemple hoy a Jesús. Y después de contemplarlo a Él, contemplar la cruz de vuestra vida. Llevarla no es sufrir, sino despertar la fe a los demás. Llevarla es pregonar a los cuatro vientos: estoy crucificado por Cristo. Son casi las 3 de la tarde en Jerusalén. Esa tarde en primavera, un inoportuno eclipse de sol oculta al astro rey desde el mediodía, justo cuando Jesús es clavado en la cruz y elevado sobre el Gólgota.